Hola queridos hermanos, bienvenidos a este programa del Ministerio del Poder de la Verdad Presente. Yo sé que este canal ha sido bendición para muchos y hoy en este día vamos a dar un tema muy importante también que, que el mundo popular lo celebra, que es la Cuaresma. Y nos vamos a dar cuenta qué es eso de la Cuaresma. Y con la ayuda del Espíritu Santo y de la Santa Palabra de Dios y por medio del Espíritu de profecía nos vamos a dar cuenta esa tradición o esa fiesta pagana que se ha metido aún en nuestras iglesias adventistas como en las iglesias evangélicas. No me diga pues, en la iglesia madre que es la católica, allí ellas fueron las que la cristianizaron. Entonces nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, hermanos, hoy en este día. No se vayan porque este tema está muy interesante y vamos a orar para seguir adelante en este tema y ojalá que este tema sea de bendición para cada uno de ustedes y pueda ser de gozo y alegría saber la verdad cerca de esta tradición que es la Cuaresma. Permítame, vamos a ir de rodillas para ir en oración. Amoroso Padre Celestial, cuánto te agradecemos porque tú estás con nosotros hoy en este día. Y queremos pedirte una porción de tu Espíritu Santo para que nos guíes en este mensaje que vamos a mostrárselo al mundo tal como es, sin adulteraciones, sin seguir tradiciones de hombres, sino seguir tu santa palabra. Señor, guíanos para poder dar este mensaje, igual como aquellos que lo van a recibir, que se abran su mente y su corazón a esto que tanto necesitamos saber y estamos confundidos de seguir tantas cosas que nomás el enemigo nos está desviando de las cosas del Señor. Y muchas de las veces porque no estudiamos, somos ignorantes no porque no sabemos, sino porque no leemos tanta información que puede haber y que estamos en nuestra comodidad y no ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos dice y no creer en doctrinas de hombres o de personas que aún nos están engañando. Como líderes de iglesias hay gente que piensa en otras cosas que no se basa en las cosas del Señor, pero le damos honra y gloria a Dios porque hay hombres también que son sinceros y que están levantando la voz y no celebrando estas fiestas. Señor, gracias te damos por permitir poder guiarnos en este día, en este momento, para mostrar al mundo la verdad cerca de este origen de la Cuaresma. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya después de haber orado al Señor, queremos entrar de llenos a nuestro tema. Y el tema, como les acabo de decir, es el origen de la Cuaresma. Y dice que el verdadero significado de la Cuaresma, a diferencia del Año Nuevo, la Navidad o el Halloween o el Día de San Valentín, otras fiestas paganas que son celebradas también por el mundo secular y no por los adventistas de verdad presente. El periodo de la Cuaresma es observado por creyentes religiosos, católicos y otras denominaciones cristianas, evangélicas y aún adventistas nominales celebran la Semana Santa. Les digo esto porque eso es lo que está pasando ahorita, hermano. Estudiando este tema, tuve que investigar algunas cosas y me encontré con un promo de una iglesia adventista. Y nótese, ellos están haciendo esto, poniéndose promo y celebrando esa Semana Santa. Y aquí se los dejo. La Semana Santa es una fecha especial para nosotros. Además de recordar el sacrificio de Jesús, es una época marcada por un gran movimiento de evangelismo en nuestra iglesia,
Y los preparativos comienzan desde ya con las acciones del evangelismo de cosecha y siembra. En octubre, cada iglesia debe prepararse orando por sus interesados. De esa manera, en noviembre, estaremos listos para dar comienzo al proyecto Reencuentro, acercándonos a los miembros alejados, orando con ellos y por ellos. Claro que continuaremos cultivando esas relaciones de diciembre a enero. En ese periodo, las unidades de acción de la escuela sabática y los grupos pequeños serán animados a estudiar la Biblia con una familia y participar de las actividades de compasión en Más Amor en Navidad. Llegaremos en febrero entusiasmados y firmes con la misión de salvar para participar de los 10 días de oración con el lema Rescatados. Pero la misión no para. En el mes de marzo entraremos en una fase de decisiones. Este es el momento de finalizar los estudios bíblicos y hacer llamados motivando a los interesados a entregar sus vidas a Jesús y, ¿por qué no?, invitar a sus amigos a presenciar este momento. Finalmente, en abril, llega el momento de participar juntos de la Semana Santa, amor escrito con sangre. Y no se olvide, en los meses siguientes debemos seguir trabajando juntos, dando continuidad a las acciones y cumpliendo la misión. Haga su parte, participe activamente del evangelismo de cosecha y siembra en su región. Y ahí puede ver el logo de los adventistas. Pero ¿por qué tiene que ser? Me pongo a pensar, póngase a pensar. Bueno, estos celebran también Navidad, pero póngase a pensar en lo que le voy a decir. ¿Por qué tiene que ir a la par que el mundo cristiano en general celebra esa Semana Santa? Sino que nosotros debemos, no nomás en esa semana, a lo que hemos creído todos los días, debemos de buscar almas para Cristo y no buscar Semanas Santas o días festivos para creer que para llevar almas a los pies de Cristo. No, hermano. Por eso yo les puse que los adventistas nominales, que nomás son de nombre, pero no profesan lo que es. Y lo digo por esto, porque aquí en el siguiente video que vamos a presentar, vemos a este hombre. Este hombre es un pastor adventista y lo están entrevistando. Y cuando le preguntan que por qué no celebra la Semana Santa, mire lo que él, la verdad, lo que contestó este hombre. Con la Semana Santa y la celebración desde los diferentes puntos de vista de las diferentes religiones cristianas. Y aquí me encuentro con el pastor adventista Rainé Severino, quien nos va a explicar cómo los adventistas, en caso de si celebran la Semana Santa. Como adventistas no celebramos la Semana Santa. ¿Esto a qué se debe? Primeramente porque necesitamos conocer un trasfondo de lo que es la Semana Santa. Esta celebración es una celebración que surge aproximadamente en el siglo VIII después de Cristo. Evidentemente allí se hacía por la celebración a la diosa de la primavera. Y entonces se asociaba con la resurrección de Cristo el domingo. ¿Qué generó esto entonces? Que en el siglo IV la iglesia en el concilio de Nicea decidiera, la iglesia en este caso de Roma, decidiera darle una celebración oficial a lo que es, lo que nosotros llamamos hoy en día como Semana Santa. En el caso de la Biblia, cuando hablamos de la Pascua, estamos hablando de lo que Dios utilizaba en el caso de Éxodo, de la celebración a la liberación del pueblo de Egipto. Entonces, esa liberación, que en este caso lo libraba de la esclavitud egipcia, ahora simbolizaba a la persona de Jesucristo. Y Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces esa celebración de la muerte de Cristo, el significado de la muerte de Cristo, para nosotros tiene más sentido que quizás celebrar una semana. No existe per se una fecha de una Semana Santa, porque en primer lugar la iglesia primitiva no celebraba esta Semana Santa. En segundo lugar, el único día santo que Dios ha establecido, de acuerdo a la Biblia, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 8 al 10, es el día sábado. Es decir,
Es el único día que Dios ha establecido, se ha reservado como un día santo para celebrarse. En vista de eso, no tenemos, por así decirlo, una semana, porque la Biblia no nos da a nosotros un asidero para sustentarlo. Un tiempo determinado. Correcto. En el siglo I, como ahorita decía, la iglesia no celebraba, incluso la iglesia primitiva no le dio tanto auge a lo que es el día en el cual Jesús murió, ni aún a su nacimiento. Ahora sí le dio auge a su evento, su muerte en la cruz y el significado que tuvo por nosotros. Nosotros sí creemos en lo que sucedió allí, cuando Jesús murió. Creemos en el concepto que menciona el libro de Juan. Juan menciona que esa Pascua, ese Cordero es Cristo y que entonces Jesús moriría como un Cordero expiatorio por nosotros en la cruz del Calvario. Producto de esa muerte en la cruz del Calvario, dice Romanos capítulo 5, versículo 10, que nosotros éramos enemigos de Dios, pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ahora nos reconcilia con Dios. ¿Y qué mensaje usted da en esta Semana Santa, sobre todo que las personas no se concentran principalmente en lo espiritual y más en los días de vacaciones? Evidentemente, como esta es una fiesta, es decir, una tradición que generalmente las personas adoptan, ha perdido incluso aún el matiz por el cual se está celebrando. Es decir, las personas hoy en día, por así decirlo, toman la Semana Santa como un espacio de sosiego y entonces se olvidan claramente de que aún el concepto de celebración que debiera tenerse, que es la muerte de Cristo, no lo tienen y la gente se desenfrena. ¿Qué quisiera decir a los amigos que nos puedan ver? Que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario puede limpiarnos de todo pecado. Y si usted, por ejemplo, que está desesperanzado, hoy, al celebrar en esta semana, usted puede encontrar esperanza en Cristo Jesús. Porque Él ha dicho, en San Mateo capítulo 11, versículo 29, 28 y 29, que vengan a Él todos los que están trabajados y cargados, que Él los hará descansar. Como podemos ver, este hombre tiene mucha razón en lo que está diciendo. Los adventistas de verdad presente, que son adventistas, o algunos adventistas que todavía están en la conferencia, se puede decir, y que se están manteniendo fieles cerca de estas tradiciones como el Halloween, la Navidad, el día de San Valentín, el día de la Madre, el día de ¿sabe cuántas fiestas se celebran? Esos son los verdaderos adventistas del séptimo día de verdad presente. Pero muchos que están doblando las manitas y que están yéndose con lo que va al mundo, porque el mundo popular lo celebra, otros también lo celebran. No, hermano, nosotros debemos ir en contra de las cosas mundanales. Pero ¿qué hablar de nuestros hermanos evangélicos? Nótese lo que sigue diciendo aquí. Los cristianos toman estos días según la denominación a la que pertenecen, pero ¿cómo celebran los evangélicos la Semana Santa? Esa es la pregunta que contestamos a continuación. Y la Semana Santa tiene un significado especial para cada rama del cristianismo. Y aquí tenemos al pastor Israel Brito, quien nos dirá cómo los cristianos evangélicos ven la Semana Mayor. Hola, pastor. ¿Cómo está? Mira, los cristianos somos multifacéticos. Hay cristianos que se denominan católicos, otros que son ortodoxos, otros que son protestantes o evangélicos. Nosotros, tú estás en un templo que es cristiano, evangélico o protestante. Hay mucho en coincidencia, porque lo que somos es seguidores de Cristo, aunque tengamos diferencias de cómo lo hacemos, somos seguidores de Cristo y para nosotros esta semana es la más importante del calendario del año. Pero a pesar de que es importante, tanto para los católicos como para los evangélicos, viéndolo desde afuera, los cristianos católicos parece ser que le dieran más importancia por el grupo de ritos que realizan. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque primero la Iglesia Católica tiene muchos años de existencia y tiene una estructura ya cementada. Y en consecuencia hay mucha formalidad, mucha simbología y hay como una unanimidad en muchas cosas que hacen, aunque a veces que no. Hay un movimiento de católicos carismáticos, por ejemplo, que tienen su propio estilo y su propia manera. Los cristianos evangélicos son más una expresión de lo que serían comunidades que tienen cosas en comunes, pero que son independientes una de la otra. No creemos que Cristo se murió esta semana. No creemos que está enterrado el sábado.
Creemos que recordamos el día que murió, recordamos el día que lo enterraron y el día que resucitó. Nosotros también tenemos retiros, cultos, todo ese tipo de asuntos lo hacemos. Déjame traerte aquí. ¿Y dónde está el enfoque de la semana? ¿Usted me va a explicar ahora aquí? Este es nuestro altar, aquí te hacemos muchas cosas. Esta es una cruz. Para todos los cristianos, la cruz representa el instrumento de nuestra salvación. Jesucristo murió ahí. Esto es un símbolo, esto significa que nosotros nos acordamos de eso. En la mayoría de las iglesias católicas hay una cruz con Cristo, se llama un crucifijo. Nosotros no la usamos porque nuestro enfoque es en la victoria sobre la cruz y no el sufrimiento de la cruz. Nuestro enfoque es en la salida de la tumba y no en la tumba donde lo enterraron. Diferentes enfoques. Nosotros nos enfocamos en la victoria y por eso nuestra cruz está vacía. No es que nosotros decimos que la otra es mala, sino que nuestro enfoque es en la cruz de donde Jesús libró la batalla y ganó la pelea. Entonces la diferencia sería más que los católicos, por así decirlo de una manera llana, se concentran más en el proceso de la crucifixión más que el final, el resumen. Hay una tendencia y tradiciones de darle mucho énfasis al sufrimiento. Si tú viste la película que se hizo Mel Gibson hace unos años, eso daba pena porque eso era desastroso. Así fue que pasó, no es que no fue así. Sin embargo, nosotros enfocamos en la victoria que ella tiene. En consecuencia, nuestra mirada está puesta en la victoria, no en el sacrificio, pero que sí el sacrificio da la victoria. Sí, muchas gracias al pastor Brito. Y así los cristianos evangélicos celebran la Semana Santa. Durante esta Semana Mayor seguiremos viendo cómo otras religiones del mundo cristiano celebran. ¿Qué podemos pensar de esta persona? Este pastor dice que no hay algo común, ¿verdad?, entre que los que celebran como los católicos con la cruz, que ellos no ponen a Jesucristo colgado como lo hacen los católicos, pero tienen una cruz, lo que está a entender. Y luego se basa dice que hasta en una película que hizo en Mel Gibson, que en La Pasión de Cristo, que así sucedió. La Biblia habla acerca de la crucificación de Cristo y no hay específicamente. Yo sé que dicen que se burlaron, se rieron de los que, pero lo que estamos dando a entender simplemente cómo tú puedes tener algo. Voy a hacer una apariencia aquí a lo que está diciendo de la cruz. Es como si alguien mata a alguien con una pistola o con un cuchillo. Y es como tú tener el instrumento allí donde fue muerto tu hijo o tu hija o un familiar con esa arma. Nosotros como cristianos debemos saber que en esa época, cuando Jesús fue crucificado, esa era la muerte a los peores personas que habían hecho maldad, como asesinato o que robaban. Ese era el castigo. ¿Cómo puede decir este hombre que ellos están enfocados en el instrumento donde fue muerto nuestro Salvador? No, hermanos, nosotros no debemos de andar ni con imágenes, mucho menos enfocándonos en una cruz. Cristo vive y está en el cielo. ¿Y cómo nosotros podemos enfocarnos más en una cruz que en Cristo? No, tengamos en cuenta esto, que como aquella persona que mató con esa pistola, ¿cómo va a decir, yo le tomo más atención al arma donde fue matado mi hijo o mi hija? No, hermano, es una apariencia de que no podemos entender. ¿Cómo hay gente que está diciendo que se está enfocando en el instrumento que donde fue muerto nuestro Señor Jesucristo? No, hermano, enfoquémonos en otra Pascua, que es Cristo Jesús. No en el instrumento donde fue asesinado. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Y dice aquí que desde el miércoles de cenizas hasta el domingo de resurrección, muchos
solamente marcan su frente con ceniza, ayunando, absteniéndose de ciertos alimentos o placeres físicos por 40 días. Esto es hecho supuestamente para imitar el ayuno de 40 días de Jesucristo en el desierto. Y el mismo papado lo reconoce, que esta festividad la hacen por eso. Según en Mateo 4, versículos 1 y 2, donde la Biblia registra esto, que fue tentado. Pero ellos lo relacionan con eso. Sabemos que esta fiesta viene mucho antes que Jesús viniera a este mundo. Desde cuando estaba Semiramis, Minró y Semiramis y Tamuz, de allí viene esta fiesta. Y más adelante se los voy a comprobar, no con palabras, sino con lo que está escrito. Y nos sigue diciendo, según en Mateo, como les dije, en Mateo 4, en el versículo 1 y 2, dice, algunos dejan de fumar. Por así decir, que dejan, por esos 40 días, dejan de fumar. Otros dejan de la goma de mascar. Aún otros dejan de comer en exceso. Dejan las carnes, dejan otras cosas. Y dicen, pues me voy a extender en este tiempo de la cuaresma, 40 días. Y dice que, de maldecir, algunos ya no maldicen en esa época de los 40 días. Las personas se comprometen a renunciar a cualquier cosa siempre cuando las prepare para el domingo de resurrección. A lo que está diciendo. Pero nótese lo que sigue diciendo aquí. Las personas que observan la cuaresma pueden ser religiosos, dedicados y sinceros, pero están sinceramente equivocados. ¿Por qué? Porque hoy vamos a examinar la cuaresma y sus prácticas y costumbres y sus orígenes históricos y religiosos, hermanos, y su verdadero significado desde la perspectiva de la Biblia y el espíritu de profecía, no de las tradiciones de los hombres. Mateo 7, versículos 7 y 9, o del 7 al 9, ahí lo podemos encontrar, acerca de las tradiciones. Una examinación del propósito de la cuaresma, de acuerdo a la Enciclopedia Católica, versión en inglés. El verdadero objetivo de la cuaresma es, por encima de todo, preparar a los hombres para celebraciones de la muerte y resurrección de Cristo. Dice, cuanto mejor sea la preparación, más eficaz será la celebración y uno puede volver a vivir el misterio de manera eficaz solo con la muerte y con la mente y el corazón purificado. El propósito de la cuaresma es proveer esa purificación, deshabitar a los hombres del pecado y el egoísmo por medio de la autonegación y la oración, al creer en ellos el deseo de hacer la voluntad de Dios y hacer que venga su reino, haciendo que venga en primer lugar a su corazón. En la superficie, esta creencia suena sincera, sin embargo no concuerda con la Biblia, la santa palabra de Dios, la única fuente de verdadero conocimiento y entendimiento espiritual. San Juan 17:17. Dios, a través del apóstol Pablo, les ordena a los cristianos: persistir tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir, para corregir
y para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 14 y 17, o al 17. Y nos sigue diciendo el don profético, dice: Dios quiere que siempre sean reveladas las verdades de su palabra, investigadores fervientes, aunque las cosas secretas pertenezcan a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos. Deuteronomios 29:29. La idea de que ciertas secciones de la Biblia no puedan ser entendidas han inducido a descuidar algunas de sus más importantes verdades. Es necesario recalcar con frecuencia el hecho de que los misterios de la Biblia no son tales porque Dios haya tratado de ocultar la verdad, sino porque nuestra debilidad e ignorancia nos hace incapaces de comprender o posesionarnos de la verdad. El límite no está fijado por sus propósitos, sino por nuestra capacidad. Dios desea que comprendamos tanto como la permite nuestra mente. Precisamente aquellas partes de las Escrituras que a menudo pasamos por alto, considerándolas imposibles de comprender. Toda la Escritura es inspirada por Dios para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Pero la cita completa está en la educación, en la página 154. Nótese lo que dice, que la Escritura la debemos estudiar. Y en aquellos puntos que no los entendamos, ver más lo que Dios nos tiene para nosotros. Porque muy claramente dice allí, Deuteronomio 29:29, que las cosas ocultas son de nuestro Dios, pero las que están visibles para ver, para estudiar, son para nosotros. Y yo les digo a estos mis hermanos que no quieren escudriñar el tema de los 144,000. Dice que escudriñemos, porque eso es para nosotros, hermanos. No ignoremos que ese estudio debemos estar estudiando respecto a eso, porque es un punto de salvación. Y Dios quiere que nosotros nos preparemos. En esos puntos dice que nos pasamos por alto. ¿Y cuántos hermanos adventistas se pasa por alto el libro de Apocalipsis respecto a los 144,000? Algunos el libro de Daniel. No, hermanos, debemos estudiarlos. Y la sierva del Señor nos dice a estudiar Apocalipsis y Daniel en relacionarlos. La sierva del Señor nos da el consejo ese. Y ahorita me llama la atención esto que dice que debemos estudiar esos puntos que los pasamos por alto. Y eso, ese de los 144,000 y de la gran multitud, siempre lo pasamos por alto. Y algunos pastores hasta nos dicen, no, es que usted no debe decir si son así o así, literales o simbólicos. No, hay que hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Si yo estudio este tema y yo estoy seguro a lo que he estudiado, que es un número literal. No tengo que andar con otras cosas diciendo, porque yo lo he estudiado. Pero este no es nuestro tema de hoy, pero tómenlo en cuenta esto, que no debemos de andar brincándonos, sino que debemos estudiar ese punto que es tan importante. Vamos a seguir leyendo. Primero, entienda que la celebración de la muerte y resurrección de Cristo, a la cual se refiere la cita anterior, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, Domingo de Easter en Estados Unidos, día festivo profundamente arraigado en el antiguo paganismo,
Estos fueron instituidos por el cristianismo dominante con el fin de falsificar y reemplazar la temporada de la Pascua. La Pascua y los días de panes sin levadura eran observados por Cristo. Los apóstoles originales y la iglesia del Nuevo Testamento, incluyendo a los gentiles, Dios les ordenó a su pueblo observar hoy en día. Nótese lo que estoy diciendo, porque en los días de nosotros, y nos manda a 1 Corintios 5, en el versículo 7 y 8. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Nótese el 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. ¿Sabe por qué dice esto? Porque cuando debemos celebrar esto, debemos con sinceridad y verdad pedir perdón. Y la Pascua que ahora nosotros celebramos como adventistas del séptimo día es la cena del Señor. Y hablar con la sinceridad y la verdad y ser humildes. Nos sigue diciendo la sierva del Señor, nótese lo que sigue el don profético diciendo: ese tiempo se cumplió, no solo en cuanto al evento, sino también al cumplimiento del tiempo. El día 14 del primer mes judío, el mismo día en el mes en que por 15 largos siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, instituyó esa fiesta que debería conmemorar o ser conmemoración de su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado, inmolado, y como el antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, las primicias de los que murieron, un ejemplo de todos los justos que resucitarán, cuyo cuerpo miserable será transformado, hecho como su cuerpo glorioso. 1 Corintios 15 y 20 y Filipenses 3, 21. Pero esto lo encontramos en Consejos sobre la Escuela Sabática en la página 81. Hermanos, este tiempo se cumplió, pero Él instituyó la cena. ¿Y cómo sé esto? Por lo que va a seguir más adelante. Nótese y vamos a ir estudiando. Segundo, la Biblia dice que somos purificados y limpiados, apartados, depurados y a la vista de Dios por la sangre derramada por Jesucristo. Y eso lo encontramos en Hebreos 9, en el versículo 11 al 14 y 22. Y también en Hebreos 13, 12. Esto junto con la fe, Hechos de los Apóstoles 15, 9, humildemente sometéis a obedecer a Dios, Santiago 4, en el versículo 7 y 10, a través de su verdad y la oración, Juan 17, 17, y 1 Timoteo 4, 5, nos limpia ante Dios. Ninguna cantidad de ayuno, ostentación de placeres físicos o cualquier otra forma de autoganancia no nos puede purificar.
sino más Cristo Jesús es el que purifica. Nótese lo que dice la sierva del Señor respecto a la cita que acabamos de leer. El don profético dice así: Dios no nos pide que hagamos con nuestras fuerzas la obra que no espera. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las cuales nos puede hacer frente nuestros recursos humanos. Da el Espíritu Santo para ayudarnos a toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, y para iluminar nuestra mente, purificar nuestro corazón. Eso Dios nos lo da, esa fuerza, el Espíritu Santo nos lo da, esa fuerza. Joyas de los Testimonios, tomo 3, en la página 209, ahí lo podemos encontrar. El tercero, nótese lo que dice aquí: no puede creer dentro de usted, ni hacerlo por sí mismo. El deseo de hacer la voluntad de Dios es cierto. Dios le ha dado a la humanidad libre albedrío, claro que sí. Pero la mente carnal y natural no va a someterse a Dios, porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan o son, por cuanto los designios de la carne son enemistad, hostiles contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque son carnales. Entonces esto lo encontramos en Romanos 8, versículos 5 y 7. Y nos sigue diciendo: solo a través de una mente convertida, activamente, guiada por el Espíritu Santo, Dios puede producir el querer como el hacer por su buena voluntad, hermano. Pero todo está relacionado con el Espíritu Santo que Dios nos da, y que nosotros podemos hacer eso que mora en nuestro corazón. Y entonces Él nos pone el querer como el hacer. Y nos sigue diciendo: así que, ¿de dónde se originó la Cuaresma? Es la pregunta. Así que, ¿de dónde se originó la Cuaresma? Como llegamos a ser tan aplicadamente observados por la corriente principal del cristianismo. Claro, es observado. Dice que es observado por la corriente principalmente del cristianismo, del catolicismo, para ser exactos. Y aquí, créalo o no, la Cuaresma nunca fue observada por Cristo o sus apóstoles. Él les ordenó a sus discípulos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Mateo 28, versículos 19 y 20. Jesús nunca les ordenó que observasen la Cuaresma o el domingo de resurrección. Él, sin embargo, si les ordenó guardar las Pascua y los días del panes sin levadura. De hecho, durante su última Pascua en la tierra, Cristo dio instrucciones detalladas sobre cómo observar el servicio de la Pascua. También instituyó nuevos símbolos de la Pascua. ¿Cuál es esa Pascua que Cristo instituyó? Claramente sabemos que es la Santa Cena. Y aquí en San Juan 13, en el versículo 1 al 17, nos vamos a dar cuenta. Nótese lo que dice aquí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había mandado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2.
y cuando cenaban con él, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba a ir o iba. El 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. El 5. Luego puso agua en su lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ciñido. Entonces vio a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y nótese la respuesta de Pedro. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Cuando ya le dijo que no iba a tener parte. Entonces nos sigue diciendo el 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Nótese la palabra aunque no todos. ¿Por qué lo dijo? Por Judas. Porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Y el 12. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13, noten lo que dice: vosotros me llamáis maestros y Señor, y decir bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavar los pies los unos a los otros. Y más abajo el 15 dice: porque ejemplo os he dado, porque como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El 16, nótese lo que sigue el 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. El 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados serías si las hicieras. Nótese. Si nosotros sabiendo esto y hacer conmemoración de su muerte, él estaba instituyendo la Santa Cena del Señor. Cada 3 meses la Iglesia Venimiento hace conmemoración de la Cena del Señor. Cada 3 meses. Si más o menos son cuatro conmemoraciones de la Cena del Señor por año en la Iglesia Venimiento. Entonces, aquí lo que está diciendo, que ellos hacían el acto de la humildad, de lavar los pies. Y primero Jesús se los lavó, como dice, y Él nos dice: y hacer a ustedes lo mismo. Ejemplo les he dado, como yo hice, ustedes también hagan. Esa es la Pascua que Cristo vino a dejarnos, que es la cena, la última cena que Él pasó ahí, y es la conmemoración que nosotros recordamos a Jesús de su muerte. No el que hacen el mundo, aún con 40 días, y lo guardan esa Semana Santa. Hermanos, Dios no instituyó esa Semana Santa que el mundo la celebra.
No, hermano, no se equivoquemos. Aquí no aparece en la Biblia que andemos celebrando 40 días y esa Semana Santa. No, hermano, no se equivoquemos. Nos sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Nótese lo que escribió Alexander Islo en su libro Las dos Babilonias. La fiesta de la cual leemos en la historia de la iglesia con el nombre el Domingo de Resurrección o Easter era en el cuarto siglo una fiesta bastante diferente de la que ahora se celebra en la iglesia romana, y en ese tiempo no era conocida por ese nombre de Domingo de Resurrección o Easter. Esa fiesta de Pascua no era idolátrica y no estaba presidida por ningún cuaresma. Debe de saber, dijo Casiano, el monje de Marsella, que escribió en el siglo V al contratar la iglesia primitiva del Nuevo Testamento con la iglesia de sus días, que la observancia de los 40 días no existían, mientras la perfección de esa iglesia primitiva permanecía inviolable. La cuaresma no fue observada por la iglesia del primer siglo. Eso fue abordado por primera vez por la iglesia en Roma durante el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando el emperador Constantino oficialmente reconoció a esa iglesia como la religión estatal del Imperio Romano. Cualquier otra forma de cristianismo que se adhiriera a doctrinas contrarias a las de la iglesia romana eran considerado un enemigo del Estado. En el año 360 después de Cristo, el concilio de Laodicea oficialmente ordenó que la cuaresma fuese observada. Entonces de allí viene esa fecha en la iglesia católica. Originalmente las personas no observaban la cuaresma por más de una semana, o algunos guardaban por 1 o 2 días, otras guardaban por 40 horas consecutivas, falsamente creyendo que solo 40 horas habían transcurrido entre la muerte y la resurrección de Cristo. Eventualmente se volvía un periodo de 40 días de ayuno o abstención de ciertos alimentos. El énfasis no era tanto el ayuno como en la renovación espiritual que exigía la preparación para el domingo de resurrección. Simplemente era en periodos marcados por el ayuno, pero no necesariamente uno en el cual fieles ayunaban cada día. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez más énfasis fue puesto sobre el ayuno. Durante los primeros siglos, en especial desde el V siglo en adelante, la observación del ayuno fue muy estricto. Solo una comida al día. Al atardecer era permitido la carne y el pescado y en la mayoría de los lugares incluso los huevos y los productos lácteos estaban absolutamente prohibidos. La carne ni siquiera era permitida los domingos. Enciclopedia Católica. Desde el siglo IX adelante las reglas escritas de la cuaresma fueron suavizadas. Se dio un mayor énfasis a realizar obras de penitencia que al ayuno y abstenencia de acuerdo a la Constitución Apostólica Plenitiminia del Papa Pablo IV. El 17 de febrero de 1966, la abstinencia y el ayuno se
guarda el miércoles de ceniza o según la diversidad de los ritos y el primer día de la gran cuaresma y el viernes de la pasión y muerte del Señor. Enciclopedia Católica. Hoy en día la cuaresma se usa ayunar del pecado y del vicio, abandonando el pecado y sus caminos inmorales. Es una temporada para la penitencia, la cual significa un pensar por el pecado y conversión hacia Dios. Esta tradición enseña que ayunar y emplear autodisciplina durante la cuaresma le da un adorador el control sobre sí mismo y que necesita para purificar su corazón y renovar su vida. Nos sigue diciendo, sin embargo, la Biblia muestra con claridad que el autocontrol, templancia y vienen de tener el Espíritu Santo de Dios trabajando en la vida de una mente convertida. Gálatas 5, versículos 16 y 17 y 22. Ayunar por sí solo no puede producir autocontrol divino, hermanos. Nótese eso. Nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer la obra. No porque venga este tipo de cuaresma. Y el ayuno que nosotros hacemos, como le dije, es un ayuno que lo hacemos porque Dios nos va a dar la fortaleza. Y Dios quiere que nos dediquemos nuestro cuerpo y a veces nos ayuda por medio de ese ayuno. Entonces, pero porque el Espíritu está en nuestro corazón, no porque alguien o porque viene esta fecha vamos a ayunar de una cosa, sino que es un estilo de vida hasta que Cristo venga, si estamos vivos o si estamos que hayamos fallecido, pero vivir una vida sana, hermanos. Yo no dejé de comer carne por esta ocasión de estos 40 días. Yo dejé de comer carne por mi salud y porque Dios quiere que nosotros hagamos un cambio y que no consumamos carne. Y yo lo digo esto porque Él que quiere que nosotros tengamos abundante vida, dice, amado mío, yo sé que seas prosperado, así como prospera tu alma, que tengas salud. Es lo que Dios quiere, hermanos. Tengamos esto en cuenta. Nos sigue diciendo, Pablo advirtió en contra de utilizar la autonegación como una herramienta para confiar en su propia voluntad. Él lo llamó culto voluntario, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sométete a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos o doctrinas de hombres, cosas que destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en dudo trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, versículos 20 y 23. Nótese lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Pero ¿qué dice la sierva del Señor? El don profético dice, todos los que toman la palabra de Dios como regla de vida son puestos íntima relación unos con otros. La Biblia es su vínculo de unión, pero su compañerismo no será buscado ni deseado por aquellos que no se inclinan ante la sagrada palabra como ante el guía infalible, que no se equivoca, es Cristo Jesús. Divergirán
tanto la fe como en práctica no pueden haber armonía entre ellos. No son reconciliables. Como adventistas del séptimo día, colocamos por encima de las costumbres y tradiciones sencillo. Así dice Jehová, y por esta razón no estamos ni podemos estar en armonía con las multitudes que enseñan y siguen las doctrinas y los mandamientos de los hombres. Testimonios Selectos, tomo 4, en la página 100. Ahí encontramos esto, hermano. Dios no diseñó el ayuno como una herramienta de penitencia, golpearse a sí mismo o desarrollar fuerza de voluntad. Es tal el ayuno que yo escogí, que dio a afligir el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable al Eterno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras en piedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partáis tu pan con el hambriento y los pobres errantes avergüences en casa, que cuando vean el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ayudar al prójimo, ayudar a aquella persona que lo necesita. Ese es nuestro ayuno. Aunque si hay un ayuno, pero este ayuno puede ayudarnos hasta nuestro cuerpo, a abstenernos de comida para poder sacar esas toxinas de nuestro cuerpo. Pero vamos a seguir leyendo. El pueblo de Dios se humillara y sí mismo a través del ayuno con el fin de acercarse más a Él, de modo que pueda aprender a pensar, a actuar con Él, para que así pueda vivir su camino de vida en todas las cosas. Note lo que el profeta Jeremías escribió. Así dijo el Eterno: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Dice más, alabarse en esto el que se hubiera de alabar. Entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Eterno. Jeremías 9, versículos 23 y 24. El ayuno y la oración ayuda a los cristianos a acercarnos más a Dios. Tenga esto en cuenta, hermano. Que Dios quiere que nos lo acercamos. Cuando nosotros ayunamos, nos estamos acercando más a Dios. Es lo que está diciendo Jeremías 9, 23 y 24. Las raíces antiguas de la Cuaresma. Nótese lo que vamos a leer aquí. ¿De dónde viene esto? Esto no es nuevo de la Cuaresma. La Cuaresma se originó en la antigua religión de los misterios de Babilonia. Los 40 días de abstinencia de la Cuaresma fueron tomados directamente de los adoradores de la diosa babilónica. Parece que entre los paganos esta Cuaresma era una preparación indispensable para la gran fiesta anual en conmemoración de la muerte y la resurrección de Tamuz, las dos Babilonias de Alexander. Pero nótese por qué dice esto. Tamuz era el falso Mesías de los babilonios y una festividad satánica de Jesucristo.
Note lo que vamos a seguir leyendo, no pierda, porque aquí está el origen de esta fiesta. Este origen de la Pascua involucra también el nacimiento del hijo ilegítimo de Semirame, llamado Tamuz, pero ella convenció al pueblo que este Tamuz era el mismo niño renacido o resucitado y glorioso para gobernar, ya que la gente había estado esperando al Salvador, y ya que la gente había estado esperando el Salvador prometido por Dios desde el principio de la humanidad, en Génesis 3:15, fueron persuadidos todos por Semiramis al creer que su hijo Tamuz era ese Salvador que ella, como diosa de la fertilidad, lo había concebido sobrenaturalmente. Y aquí me voy a parar un poquito porque dice que había sido concebido sobrenaturalmente. ¿Saben por qué dice esto? Porque según la historia, dice Semiramis, en una ocasión, en su habitación, entró el sol, o los rayos del sol, y la cosa que ella quedó embarazada. Y por eso dice que fue sobrenaturalmente. Pero sabemos que esto es una blasfemia. Y ella hizo creer al pueblo de Dios. Y como dice que estábamos esperando al Salvador, dijeron que Tamuz era el elegido. Entonces, siendo creer que Tamuz era el indicado para reinar, como quien dice. Dice, la fiesta de Tamuz era suavemente celebrada en junio, también llamado el mes de Tamuz. La cuaresma era celebrada 40 días antes de la fiesta, celebrada con llanto y regocijo alternos. Esta es la razón por la cual la cuaresma significaba primavera, porque se le llevaba a cabo desde la primavera hasta el principio del invierno. La Biblia registra a la antigua Judá adoradora de este falso Mesías, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Eterno, que estaban al norte. He aquí que mujeres que estaban allí sentadas desechando a Tamuz. Ezequiel 8:14. Esta fue una gran abominación ante los ojos de Dios. Nos sigue más diciendo, pero ¿por qué la iglesia en Roma instituyó la fiesta pagana? Para traer a los paganos al cristianismo nominal. Roma, siguiendo su política acostumbrada, tomó medidas para malganar a las fiestas paganas y cristianizarlas. Por medio de un complicado pero había ajuste del calendario, encontró que no era difícil en general conseguir que el paganismo y el cristianismo, ahora muy unido en la idolatría, se diera la mano tanto en estos como en muchas otras cosas. Las dos Babilonias. Nos sigue diciendo, la iglesia romana reemplazó la Pascua de la Biblia con el domingo de resurrección o Easter, moviendo la fiesta pagana de Tamuz al principio de la primavera, cristianizándola. La cuaresma se movió con esta. Y nos sigue diciendo, este cambio del calendario con respecto a la Pascua estuvo acompañado de las trascendentales consecuencias. Introdujo en el cristianismo la más grande corrupción y la más profunda superstición en una unión con la abstinencia de la cuaresma, las dos Babilonias. Nos sigue diciendo, antes de renunciar a los pecados personales y a los vicios durante la cuaresma, los paganos celebraban una fiesta salvaje de todos se vale para asegurarse de que conseguir
su propósito de desenfreno y celebrar hoy como el Carnaval María Grande. Entonces nos sigue diciendo más, abominaciones disfrazadas como cristianismo. Nótese, las abominaciones disfrazadas de cristianismo, de las fiestas paganas. Nos sigue. Dios no es el actor de la confusión. Primera de Corintios 14, el versículo 33. Él nunca instituyó la Cuaresma, una celebración pagana que conecta el linaje con la supuesta resurrección de un falso Mesías. Hermano, y sabe que es un libertinaje, es algo que, si usted puede ver en esos días, yo que fui católico, no se toma tanto en cuenta de Cristo, sino el libertinaje de andar tomando, de andar haciendo cosas que si Dios no le agradan. Y supuestamente, ¿usted cree que iba a ser él el actor de esa fiesta? Si Dios es no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Y Dios no iba a instituir esta fiesta pagana. Y si Dios les ordena a su pueblo que le sigan a Él, no a las tradiciones de los hombres. Los caminos de Dios son más altos, mejores que los de los hombres. Isaías 55, en el versículo 8 y 9. Los hombres no pueden por sí mismos determinar el bien y el mal, o cómo adorar a Dios apropiadamente. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón y la mente más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17, 9. Y el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina y es el orden de sus pasos. Jeremías 10, 23. Dice, Dios nos diseñó y nos dio vida, y Él sabe cómo estamos supuestos a adorarle. Nótese lo que dice aquí la sierva del Señor, Conflicto de los Siglos, nos dice algo muy importante. Dice, el poder papal le echó por tierra la verdad y la ley de Dios y fue pisoteada, mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Conflicto de los Siglos, página 60. Dice, el papado proclamó como signo de su autoridad el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres, modas y la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. El que está penetrando en las iglesias protestantes, induciéndolos a hacer la misma obra, exaltación del domingo que el papado hizo ante aquellas. Todo esto, estas tradiciones, son del papado, hermanos. No nos equivoquemos. Para ser un cristiano y apropiadamente servir a Dios, usted debe vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano. Mateo 4:4. Reconociendo que su santa escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Dios le ordena a los cristianos que huyan de las tradiciones, costumbres paganas de este mundo. Apocalipsis 18, el versículo 2 al 4. Actualmente dirigidos, engañados por Satanás y el diablo. Segunda de Corintios 4 y Apocalipsis 12:9. La Cuaresma puede parecer una observancia religiosa sincera, apreciada, pero está profundamente enraizada en ideas paganas que falsifican el plan de Dios. Dios aborrece
todas las observancias paganas. Jeremías 10 en el versículo 2 y 3, Levíticos 18, 3 y 30, Deuteronomios 7 en el versículo 1 al 5 y el 16. Esta no puede ser cristianizadas o limpiadas por los hombres. Eso incluye a la cuaresma, hermanos. Ahora usted conoce el verdadero significado de la cuaresma. Note, el Papa Francisco, para vivir en esta cuaresma, le da 4 consejos. Dice, los 4 consejos del Papa Francisco para vivir en la cuaresma en 2020. Dice, los 4 consejos del Papa Francisco para vivir la cuaresma en este 2020. Note lo que sigue diciendo. La cita de los 4 consejos que da Francisco dice: una cita de la segunda carta de los Corintios, en nombre de Cristo os pedimos que os reconcilies con Dios. Segunda de Corintios 5:20 es el punto de partida del mensaje de la cuaresma del 2020 del Papa Francisco, hecho público hoy y firmado el pasado 7 de octubre. En Pontífice lanza 4 consejos a los cristianos, dejando para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios. Fijemos la mirada al corazón y el misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto, sincero con el Señor. Vamos a ver los consejos que Él nos da en este video. Note. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy la Cuaresma, un camino de 40 días hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico. En este camino tenemos presente los 40 días que Jesús se retiró al desierto para orar y ayunar, y allí fue tentado por el diablo. Hoy, miércoles de ceniza, reflexionamos sobre el significado espiritual del desierto. Imaginemos que estamos en un desierto. Nos alejamos de los ruidos, de todo lo que nos rodea habitualmente y nos envuelve un gran silencio. En el desierto hay ausencia de palabras y así podemos hacer espacio para que el Señor nos hable al corazón. Es el lugar de la palabra de Dios. En el desierto también nos alejamos de tantas realidades superfluas que nos rodean. Aprendemos a ayunar, que es renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial. Por último, el desierto es un lugar de soledad. Allí podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad, tantos hermanos solos que viven en el silencio y la marginalidad. El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio, para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, para estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro corazón. Hermanos, como podemos ver en este video, Él nos dice que en este tiempo de cuaresma necesitamos arrimarnos más al Señor y dejar la televisión y dejar el teléfono y no hablar tanto, sino que buscar el Evangelio. Pero nosotros no necesitamos que pase una fiesta pagana para buscar a Dios. Para buscar a Dios siempre. Y no nomás porque viene eso de
esa celebración que celebran ellos, pero parece que todo es maravilloso allí. Pero aquí dice la apreciación de la apostasía. Ellos están también cautivando la memoria, la mente, por lo que dice aquí, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días o en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Acuérdese que estas fiestas paganas son doctrinas de demonios. No provienen de la palabra de Dios. En 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Te pueden hablar muy bonito, como lo está diciendo este hombre. Te pueden hablar con esos mensajes muy hermosos. ¿Pero qué? De tu espiritualidad con Dios. Este es un hombre terrenal. Aunque se hace pasar como Dios aquí en la tierra, pero no es Dios. Es un hombre, una persona. Aunque muchos lo tienen como algo muy superior. No, hermano. Y van, si se le postran, se le hincan a un hombre. Eso no es. Cada persona que cree en esto, sinceramente, están en un error. Porque no están adorando a Dios. Están adorando al mismísimo Satanás. Nos sigue diciendo, los que se intentan verdaderamente en la Semana Santa católica es festejar la supuesta resurrección de Minro, pero tomando como excusa la resurrección de Jesucristo. Pero así, con esta excusa, se pueden incluir todas las símbolos paganos para festejar y adorar a Minro, Tammuz y Semiramis, con el huevo decorado y con una cuaresma especial, con desechas y llorando y lamentos y comiendo pescado en su honor a los días viernes. Como sabemos que en las regiones nordésticas de Europa, así como también en los Estados Unidos y Canadá, el domingo de Pascua católico es la celebración con varias costumbres que realmente provienen directamente de Babilonia, tales como el pintar los huevos de diferentes colores, y esto luego se esconden a los niños y los buscan para luego comerlos. Pero ¿de dónde proviene esta costumbre de los huevos maravillosos? Hace la pregunta. De la ciudad de Babilonia. Ahí está la respuesta. Todo viene de Babilonia. La palabra Babilonia sabemos que es confusión. Y allí fue confundido todo. Entonces, de allí viene. ¿Qué es la madre directa de todas las falsas religiones? Claro, es la madre directa de las falsas religiones, Babilonia. Y del triste catolicismo romano a la gran Babilonia. De Apocalipsis 17:5, 14 y 8. Es que la humanidad se le ha llamado de todas estas creencias paganas e idolatras rituales, y todas las tierras termina recibiendo la influencia de ideas del huevo místico. Es por lo que encontramos al huevo como un símbolo sagrado en tantas naciones y religiones, pues el huevo era un símbolo sagrado usado por los babilonios en la ciudad de Minro. ¿Cuál era la ciudad de Minro? Babel, donde fue destruida
esa torre, cuando fue Dios bajó y dijo que la maldad ya era mucho, confundió su idioma y ahí adaptaron un idioma según Dios les fue dando. Entonces aquí nos sigue diciendo, ellos creían en una vieja fábula acerca de un huevo de gran tamaño que se suponía había caído desde el cielo al río Éufrates, y luego de este maravilloso huevo gigante, y según la fábula pagana, nació la diosa Íster. Es por esto que el símbolo del huevo llegó a ser asociado con esta diosa. Vimos que en el idioma inglés Pascua se dice Easter, derivado del Easter. El huevo, al estallar con una vida dentro, se convirtió en el símbolo de ese nacimiento del Easter. La Enciclopedia Británica nos dice que el huevo, como un símbolo de fertilidad y de renovación de la vida, proviene de los antiguos egipcios y los persas, quienes también tenían por costumbre el colocarles huevos y comerlos durante la fiesta de la primavera. Esto lo encontramos en la página 859, artículo Easter. Y en su proceso de integración de la creencia pagana a la apostasía cristiana, el catolicismo procedió a hacer una profana comparación y surgió que igual que un pollo sale del huevo, también así Cristo salió de la tumba, y de esta manera los líderes apóstatas del cristianismo, obviamente idólatras y faltos de Espíritu Santo, procedieron a justificar ante el pueblo que delante del huevo era un símbolo de la resurrección de Cristo. ¿Cómo? ¿Hasta dónde han llegado esta gente? Otra costumbre de la Pascua católica es la celebración del culto a misa al amanecer, pues había un tipo de culto pagano al amanecer, obviamente conectado con la adoración del sol, y eso le llaman que misa de gallo. Acuérdense, en el Antiguo Testamento la idolatría pueblo judío fue llevado a cautiverio precisamente en Babilonia debido a su mezcla con el paganismo y el culto al sol. Dios les indicó esta abominación que hacían por medio de Ezequiel. Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había como 25 varones con su espalda vuelta al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, postrados hacia el oriente. Dice, todos los ritos relacionados con el amanecer y la adoración del sol eran muy conocidos, infinidad de naciones. Ejemplo de ello es que los que construyeron Esfinge en Egipto y mirando al oriente, la hicieron precisamente para que cuidara del nacimiento del sol. Nos sigue diciendo, también en Japón, óigalo bien, en países del sol naciente, así se le llama, y desde el monte Fukuyama se da las oraciones al dios sol con la cara siempre hacia el oriente, por donde sale, y los peregrinos japoneses oran fervientemente a su sol naciente mientras escalan los dos lados de la montaña sagrada, y se puede ver
ciertos de peregrinos sintonitas o adoradores de la naturaleza que van en sus túnicas blancas, símbolo de luz solar. Ritualmente salen de su sombrilla y le cantan al sol naciente. Y ya sabemos que los sacerdotes mitraístas paganos en Roma se reunían permanentemente al amanecer en honor de su dios solar. Volviendo al capítulo 8 de Ezequiel, cuando el profeta vio a los 25 hombres mirando hacia el oriente y al amanecer, mezclando vergonzosamente la casa de Dios con otro culto, Dios también les dijo a Ezequiel: ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana hacer las abominaciones que hacen aquí? He aquí poner alrededor del ramo de sus naciones. Versículo 17. Pero esta idea de añadir costumbres paganas al culto del Dios verdadero está solamente condenada por la Biblia. Aquí está lo que dice el principio bíblico de los ritos y ceremonias paganas practicadas por las naciones. Deuteronomio 12 y el versículo 30 y 32. Aguárdate no trompezar yendo por de ellas, y no preguntes acerca de tus dioses, diciendo: de la manera que servía aquella gente a sus dioses, yo también les serviré, no harás así, dice Jehová. Entonces tú, Dios, es tu Dios, porque son cosas abominables que Jehová aborrece. Se cuídalas de hacer todo aquello que yo os mando. No añadirás a ello ni le quitarás. Es lo que dice el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ni quitarle ni ponerle, sino lo que es, hermanos. Si Dios dice así, eso es. No andar con livianez. Ah, no, ¿sí querrá decir eso? No. Si Dios dice, no darás imágenes, no las adores, hermanos. Si el Señor dice, eres mi sábado, acuérdate de mi sábado. Así es, hermano. Si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, así es. Si Dios dice, no matarás, así es. No roparás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni todo lo que tenga su prójimo. Así es lo que dice el Señor. No, que eso no quiso decir. Eso es, dice el Señor. Con esto vamos a terminar. Dios no nos dice que Dios no nos llama a sus hijos a ninguna cuaresma, hermanos, pagana, ni a festejar al Easter, o Pascua, o Easter, o Star, como diosa de babilónica, sino a poner nuestra mirada únicamente en Cristo. Hebreos 12, versículo 2. Pero sobre toda limpieza, pues de la vieja levadura, para que sea nuestra masa sin levadura, como somos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Y nos sigue diciendo en Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y el temor de nuestro Dios. Ojalá que yo y usted, hermanos, tengamos temor de nuestro Dios y que obedezcamos y no estemos celebrando estas fiestas. Hermano, ¿tú sabes qué estás haciendo, hermano? Celebrando una fiesta que en realidad está disfrazada de cristianismo. No te creas, como dice este hombre Francisco, que están celebrando en la muerte y resurrección, y porque
Jesús fue tentado en el desierto. Te pueden hablar muy bonito, pero mejor estudia, hermano, para que no te vayas a comer ese cuento y vayas a ser engañado. Y como dice, aquí dice un Jehová, y dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablaran conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Están en oscuridad, no tienen conocimiento. ¿Cómo van a hablarte de esto si ellos también están en esa oscuridad? Ojalá que yo y tú hayamos entendido este tema y lo compártanos con los demás para que lo pongan en práctica. Que Dios te bendiga, pero antes de eso vamos a orar. Oh Señor, cuánto te agradecemos por este tema tan hermoso que hemos estudiado en esta hora. Ojalá que aquellos que van a recibir este mensaje puedan ser también recapacitados en su mente y ellos puedan comprender que a veces estas tradiciones, estas cosas, no vienen de tu palabra, sino vienen del mismo ser humano o de historias que se han inventado. Señor, ayúdanos a entender y seguirte a ti, Señor. Pon en su corazón a aquellos que va a llegar el mensaje, que lo entiendan claramente como lo he entendido yo, que esta celebración de la Cuaresma simplemente es una fiesta pagana. Antes de que tú vinieras a este mundo, esta fiesta ya se celebraba. Señor, y que pónganos en atención y no nomás echarlo en saco roto, sino que lo pónganos en práctica y que váyanos a investigar. No lo que digo yo, sino a lo que dices tú, Señor. Guíanos, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.